Creepypastas para tener de fondo mientras tu mujer está internada en un hospital psiquiátrico. En esta oportunidad no hubo encuesta porque quiero dar mi apoyo a Smoke Esparda. Ojalá que la situación de tu esposa mejore, tienes que ser fuerte y apoyarla mucho, bro. Un gran abrazo y ojalá que la comunidad pueda darte su apoyo en los comentarios. Muchas gracias Alex, e Iván Castillo por unirse. Empezamos. No creo que sean payasos. No suelo ser de los que caen en el frenesí mediático. Vivo en Nueva Inglaterra, y tengo esa sangre pragmática y anticuada del yankee corriendo por mis venas. Así que, cuando empecé a oír sobre esos avistamientos locos de payasos por todo el país, mi nivel de credulidad era limitado. Lo que sí sabía era que esta tendencia no era nueva. Ya antes se habían visto payasos merodeando por lugares públicos, incluso hubo una especie de histeria colectiva en Chicago hace unos años que imitaba casi exactamente esta misma situación. Pensé que la mayoría de esto era una mezcla de chicos tontos tratando de asustar a sus vecinos, y esos mismos vecinos tontos siendo lo suficientemente ingenuos como para caer. Si algo me preocupaba, era que algún maleante vestido de payaso tratara de aprovechar la moda para asaltarme con una estúpida sonrisa y una nariz roja. La verdad, me preocuparía más por él que por mí. La confianza yankee siempre ha sido mi fuerte. En fin, anoche pasé la velada en casa de un viejo amigo al otro lado del pueblo. No vivimos en una ciudad, pero tampoco es un área totalmente rural. Hay un buen tramo de camino sin iluminación, y apenas se puede considerar esto más que un pueblo. Soy un tipo responsable y saludable, así que sabiendo que iba a tomarme, unas cervezas, decidí ir caminando después del trabajo, esperando que mi prometida pudiera pasar a recogerme después, y sabiendo que, si no, al menos me serviría para hacer un poco de cardio. Fue una noche típica de viernes, con cervezas, fogata y los amigos, algo que hacíamos semanalmente para escapar un rato de nuestras respectivas parejas. Al poco tiempo ya era bien pasada la medianoche. Sabiendo que ya había abusado de la hospitalidad de mi amigo al menos con un six-pack de más, rechacé su oferta de quedarme a dormir en su sofá y empecé el camino de regreso, mandándole un mensaje a mi prometida para decirle mis planes y con la esperanza de que siguiera despierta. No tuve suerte. La caminata era larga, unos 35 minutos, pero había aceras y faroles en la mayoría del trayecto, así que no era insoportable. Me abotoné el abrigo, me despedí y empecé a caminar. Hacía fresco, pero no me molestaba. Llevaba una buena borrachera encima, y el abrigo me mantenía caliente. Como es típico cuando uno va caminando después de una noche de copas, me puse los audífonos y me desconecté del mundo mientras avanzaba, revisando el teléfono de vez en cuando. Este no era el tipo de pueblo donde uno se preocupaba por asaltos. De hecho, el único motivo para andar sin audífonos era por si algún vecino amable te gritaba desde el auto para ofrecerte un aventón, tú no contestabas y él lo tomaba como una grosería. Me mantuve en ese estado medio ausente hasta que llegué al tramo junto al bosque, una parte especialmente oscura del camino. Hay una acera a un lado, con algunos faroles iluminando frente a las casas, pero al otro lado hay un denso tramo de bosque sin luz, sin casas, sin urbanización. Es básicamente un pantano demasiado caro para construir ahí, así que permanece intacto. Cada vez que paso por ahí tiendo a estar más alerta, no porque me asuste que alguna criatura me jale desde el bosque, sino por los conductores borrachos. Ese tramo es largo, recto y oscuro. Perfecto para que los jóvenes aceleren como idiotas. Al menos una vez al año, algún chico es atropellado por un carro, usualmente otro estudiante de secundaria fiestero. A veces hay cruces pequeñas y ramos de flores marcando el lugar del accidente como recordatorio constante. Así que cuando creí escuchar un bocinazo rápido detrás de mí, me preparé y básicamente salté de la acera al jardín de la casa frente a la que estaba. Me saqué los audífonos en el proceso y me di la vuelta, listo para lanzar un dedo al coche que pasara. No había nada. Me incorporé y miré alrededor.
Al quitarme los audífonos, el silencio de la noche se volvió más nítido, y pude oír el crujir de los árboles mientras el viento pasaba entre ellos. En ambos sentidos del camino no vi nada, salvo la negrura en los extremos donde mi vista ya no alcanzaba. Pensando que era imaginación nerviosa, eché un último vistazo a la carretera, me puse los audífonos otra vez y seguí caminando entre los charcos de luz amarilla que dejaban los faroles sobre la acera. No pasaron ni 2 minutos cuando volví a oírlo. Esta vez no me sobresalté tanto. Al no ver luces, solo miré hacia atrás por si acaso. De nuevo, nada. Me puse el audífono de vuelta y seguí caminando. Un fuerte bip estalló justo detrás de mí, tan cerca que juro que sentí el aire movido por la bocina. Me giré y lancé un puñetazo, no sé a qué, pero no le di a nada. Recuperé el equilibrio y me quité los audífonos de inmediato, preparado para lo que fuera. No había nada, salvo el viento y la oscuridad de la noche. Esta vez sabía que no lo había imaginado. El sonido no era como el claxon de un auto, sino más como la bocina de una bicicleta infantil. Inmediatamente se me cruzó la imagen de uno de esos imbéciles disfrazados de payaso, pero me obligué a sonreír, dándome cuenta de lo ridículo que era todo. No solo estaba en un pueblito de Nueva Inglaterra donde lo más ruidoso eran los policías aburridos, sino que podía ver claramente al menos un cuarto de milla en cualquier dirección. Estaba solo. Sin razón para detenerme, seguí caminando con los audífonos puestos. Me había metido de nuevo en el ritmo de la música cuando escuché un pequeño chirrido detrás de mí. Pensé que sería un auto y, ya con los 2 sustos previos, no me sorprendió tanto. Pero entonces vi lo que quizá fue la cosa más jodidamente aterradora que he visto en mi vida. Un movimiento llamó mi atención a la izquierda, y me giré, esperando ver algún coche lleno de adolescentes. En cambio, vi a un hombre adulto, disfrazado como un payaso caricaturesco, pedaleando con paciencia un triciclo infantil por el oscuro camino rural por el que yo caminaba. No me miró, no se detuvo, no saludó ni me reconoció de ninguna manera. Solo mantuvo la vista al frente, las manos en el manubrio, y pasó lentamente junto a mí casi en silencio, salvo por el leve chirrido de los rodamientos sin aceite. Me quedé parado, con la boca abierta, observando cómo pedaleaba lentamente a través del halo de luz de la farola y desaparecía en la oscuridad entre la siguiente. Esperé un momento, pero no apareció del otro lado. Tenía ante mí una decisión bastante jodida. Darme la vuelta y darle la espalda a ese imbécil, meterme al bosque a la izquierda para evitarlo y probablemente torcerme un tobillo y arruinar mis zapatos nuevos en el pantano, o caminar directamente hacia él en la oscuridad y enfrentarlo. Tal vez era la confianza etílica, o el hecho de que ya me tenía harto esta moda estúpida de los payasos, pero como todo cliché de película de terror, elegí lo último. Avancé con cautela por el charco de luz amarilla del farol, hasta el borde, y miré hacia las sombras. Más allá de la luz pude ver la silueta apenas perceptible de una figura en la distancia. Di un paso fuera de la luz y hacia las sombras para ver mejor. Sí, era él, al menos su silueta, sentado sobre su triciclo al borde del camino, dándome la espalda. Caminé con cautela, encendí la linterna del hipone que apenas iluminaba. Estaba lo suficientemente cerca como para tocarlo cuando lo olí. El hedor que salía de él era horrible, apestaba a mierda y carne podrida. Me dieron arcadas, casi vomito. Pero ya había llegado tan lejos, así que me acerqué un poco más y le toqué el hombro. «Hey, amigo, ¿estás bien?» La luz de mi teléfono era apenas lo suficientemente fuerte como para distinguir algunas formas en la oscuridad. Su ropa era sin duda de payaso, y se veía sorprendentemente limpia. Una peluca ridícula, de un rojo chillón, cubría su cabeza, y la piel blanca en la parte calva parecía de goma. Me acerqué un poco más, dándome cuenta de que era una máscara. Aún así, no se movía. «Escucha, amigo, no estoy seguro de qué estás intentando hacer, pero...» Volví a tocarle el hombro, y comenzó a desplomarse. Primero lentamente, luego con rapidez, hasta caer al suelo con un golpe húmedo. Su colorido traje de payaso se abrió, la máscara se rompió, y el olor me golpeó tan fuerte que vomité.
derramándose desde su ropa, y ahora por toda la calle, había montones de, algo podrido, cubierto de gusanos, sangre e insectos. En medio de la masa de carne en descomposición, vi el brillo de algo metálico. Un anillo aún adherido a un dedo. Desde una altura imposible por encima de mí, una sola palabra resonó. Mortem. Me giré bruscamente. Ahí estaba otra vez, de pie detrás de mí. La piel falsa y gomosa de su máscara se veía aún más desgastada bajo la tenue luz. Donde deberían haber estado sus ojos, solo había oscuridad, y de esas cavidades fluían líquidos de podredumbre, como si llorara putrefacción. Levantó la mano, sosteniendo una pequeña bocina de bicicleta infantil. La hizo sonar 3 veces. Mi instinto de lucha o huida se activó, y solo hice lo único que podía hacer. Solté el golpe más fuerte que he dado en mi vida, directo a su nariz roja y redonda. El golpe fue certero, pero siguió avanzando. Vi en cámara lenta cómo mi puño impactaba su rostro, y luego cómo su cara se doblaba como si fuera de goma, estirándose como plastilina. En un parpadeo, ya tenía las manos de nuevo arriba. Su cara aún colgaba un poco del impacto, pero la elasticidad del material la devolvió a su forma original rápidamente. Comenzó a reírse con una risa ahogada, gutural. Todavía con el cuerpo lleno de adrenalina, hice lo único que se me ocurrió. Salí corriendo. Mientras bajaba por la calle, oí risas que venían del bosque a la derecha. Alcancé a ver breves destellos de él en diferentes posiciones. Colgado de sogas en los árboles, o tirado en el suelo como un montón de trapos, siempre mirándome desde la oscuridad con sus ojos vacíos. Bajé la cabeza y seguí corriendo. Cuando llegué a mi apartamento, abrí la puerta y subí las escaleras como un rayo. Entré, encendí todas las luces y cerré con seguro y pasador. Intenté llamar a mi prometida, pero no respondió. Jadeando, comencé a recorrer el lugar. En la mesa de la cocina había una nota. Salí con las chicas, puede que regrese más tarde que tú. Con amor, A. Escribía un pequeño pedazo de papel. Junto a la nota, colocado sobre la mesa, había una nariz de payaso roja y abultada. Los bosques no quieren que me vaya. Estoy bien consciente de lo ridícula que puede sonar esta historia, y no culpo a nadie si piensa que es mentira, pero, esto es como mi mensaje final para el mundo exterior. Así que aguántame un poco. Soy un tipo que siempre ha sido amante de la naturaleza. De niño me gustaba andar vagando por ahí, me encantaba la paz y el silencio que trae, los sonidos de la naturaleza calman mi alma. En serio, me encanta estar afuera. Ya de adulto y viviendo en la ciudad, eso se vuelve más difícil por muchas razones, así que siempre anhelo estar al aire libre. Hace un par de semanas me despidieron. Por razones injustas, claro. Solo porque no siempre estoy súper feliz con los clientes y suelo perderme en mis pensamientos, no significa que puedan despedirme así, ¿verdad? Después de la mala noticia, pues, me sentí mal. Todavía necesitaba trabajo, como la mayoría, y encontrar empleo está súper difícil, sobre todo últimamente. Así que para lidiar con la tristeza y la frustración, decidí que me merecía un pequeño descanso antes de buscar otro trabajo. Seguro te imaginas qué tipo de descanso me imaginé. Estar encerrado todos los días en un local de comida rápida diminuto, sudoroso y horrible me tenía harto de las paredes. Hasta mi propio departamento me parecía opresivo. Así que organicé un fin de semana de campamento con unos amigos. Mis 2 amigos más cercanos, Francis y Hailey, aceptaron y dijeron que iban a ir. No importa que nadie más quisiera, cállate. Ellos 2 y eso bastaba. Decidimos llegar al punto de partida el viernes en la tarde y acampar 1 o 2 días. Como estaba desempleado, llegué temprano y tuve que quedarme sentado solo mucho rato. Caminantes al azar pasaban por el sendero y me miraban raro. Después de un rato ya no sabía ni dónde meterme. Esos tipos, mirándome. Puf, ¿qué saben ellos? Cuando mis amigos por fin llegaron tarde.
Les grité por haber tardado tanto y dejarme ahí para que los extraños me juzgaran. Al final llegaron como 4 o 5 minutos tarde. Hailey resultó ser una amiga falsa porque me gritó insultos y se fue. Bueno, me dije. Francis ya estaba cansado, así que lo animé a que empezáramos la caminata antes de que decidiera odiarme también. La caminata era como media hora cada lado y estuve hablando con Francis sobre mi mala racha de suerte casi todo el camino, además de decir algunas cosas malas de gente que me molesta. Él debía haber tenido un mal día en el trabajo porque estuvo callado y medio gruñón. No entiendo por qué la gente le da tanta importancia al trabajo, la verdad está muy sobrevalorado. Finalmente llegamos al lugar para acampar. Súper lejos del sendero principal, pasando unos enormes zarzales y una gigantesca cerca de malla, estaba el mejor lugar para acampar que he visto. Las advertencias y carteles de prohibido pasar solo lo hacían mejor. Francis estaba molesto y nervioso todo el tiempo, mirando atrás y saltando al menor ruido, lo cual no me gustaba nada. Lo único que decía era que ese lugar no era para acampar, que era mala idea y bla bla bla. Era como si quisiera arruinarme el viaje. Lo ignoré cada vez que lo mencionaba. Al llegar a un pequeño claro rodeado de árboles densos, nos detuvimos a montar el campamento. Francis seguía siendo un quejica, hablando de que alguien los seguía o los estaba observando. Le dije lo que pensaba, que era un llorón, y por fin dejó de arruinar el ambiente. Armé mi tienda y él hizo lo suyo un rato después, fallando en el intento, y no pude evitar sentarme a verlo y reírme. Cuando finalmente terminó, hice una fogata para nosotros y asamos malvaviscos, hice s'mores mientras el sol se iba. Francis miraba nervioso a su alrededor sin decir nada, ignorando que su malvavisco estaba completamente quemado. No entendía por qué estaba tan paranoico, yo no notaba nada raro. Francis se fue a dormir rápido y me dijo que estaba loco por quedarme afuera. Me quedé hasta que la fogata se consumió para demostrar mi punto, además disfrutaba estar solo. A veces era un cobarde. Finalmente me acosté, frustrado por el ambiente del día. Pero me dormí rápido. Al día siguiente me desperté al amanecer con Francis susurrándome dentro de la tienda. Estuvo hablándome un rato antes de que entendiera algo. Así que podemos irnos ya, por favor. Fue lo primero que entendí. ¿Qué? No. Eres un cobarde. ¿No te gusta acampar? Le respondí medio dormido. Él guardó silencio un rato. No aquí, amigo. Este lugar está maldito. Tenemos que salir de aquí. Puf. Qué llorón. Pues vete tú solo, si eres tan cobarde. Contesté. Te dije que no sé el camino. Tom, ¿acaso escuchaste algo de lo que dije? No. Admití. Él suspiró derrotado. Oye, Hailey tenía razón. Y con eso, se metió de nuevo en su tienda. De todas formas, no necesitaba que estuviera aquí para pasarla bien. No pasó mucho antes de que me levantara. Desayuné, recogí mi mochila y salí a caminar por el claro. Disfrutando del paisaje, la brisa soplaba suavemente entre los árboles que me rodeaban, el aire cálido calmaba la tensión que había acumulado y los sonidos distantes de los animales me tranquilizaban, era realmente perfecto. Paseé por el claro, recogí flores, hongos y bayas, algunas que nunca había visto antes. Literalmente no había nada de qué preocuparme. Francis claramente estaba exagerando. Mientras admiraba la naturaleza, pensé haber visto un destello de movimiento en lo profundo del bosque. Caminando para investigar, noté un sendero muy tenue que serpenteaba entre los árboles densos, en dirección contraria a la que habíamos venido. El movimiento debía haber venido de ahí. Sentí ese cosquilleo en el estómago, esa sensación de estar explorando o descubriendo algo secreto. Me sentí inmediatamente atraído y sin dudarlo, empecé a seguir el sendero. Era difícil de seguir. Varias veces perdí la dirección vaga y tuve que retroceder un poco para encontrarlo de nuevo. Supuse que debía ser un camino de ciervos, todo torcido y confuso para seguir, ya sabes, como suelen andar. No me detuve a mirar alrededor hasta que me golpeé de frente contra una rama y me caí. No sé cómo pasó, sentí que casi me atacó y me dio una bofetada.
Pero cuando levanté la vista, los árboles se veían diferentes, enfermos supongo. Se veían asquerosos y tétricos. Las hojas bloqueaban casi toda la luz desde arriba, haciendo que todo estuviera oscurísimo de una forma antinatural. Sentí que todos me miraban desde arriba. Para ser honesto, me dio un poco de miedo, impotencia, por más patético que suene. Salí de mi trance, me levanté y busqué el sendero. Mi corazón se aceleró cuando al principio no lo encontré. Y siguió acelerándose cuando miré con más atención y todavía no aparecía. Miraba frenéticamente a mi alrededor, solo veía árboles retorcidos y horribles rodeándome, ¿se estarían acercando? No, solo me estaba asustando yo mismo. Contrólate, hombre. Me dije. Estaba desorientado tras la caída y decidí escoger una dirección y mantenerme en ella. Saldría de aquí eventualmente. Apreté paso pasando por entre árboles donde antes no tuve que hacerlo, y me lancé. Después de al menos una hora, tal vez más. Nada cambiaba, todo lo que veía era al menos vagamente familiar. Entré en pánico, y ni hablar del que tenía hambre. Estos árboles raros y asquerosos parecían no acabar nunca. Debí tomar la dirección equivocada. Sudaba a mares y ya corría, estaba agotado. En un momento, tropecé con una raíz, o algo, y me caí de bruces. Pero cuando miré, no vi nada con lo que me pudiera haber tropezado. Admitiendo la derrota, decidí intentar gritar por Francis. La primera vez, sin respuesta. Un poco más fuerte, nada. Más fuerte todavía, nada, el bosque se sentía sofocante y yo como un animal enjaulado, aunque técnicamente todavía estaba afuera. Ahora sí tenía miedo de verdad. Como si fuera una señal, una voz suave sonó detrás de mí. Di un grito de sorpresa y giré la cabeza, quedando paralizado. Una mujer alta y hermosa, que parecía iluminar un poco el entorno, estaba frente a mí. Más alta que yo, su piel era increíblemente pálida, tenía el cabello largo, ondulado y negro brillante que parecía brillar a pesar de la oscuridad. Me miró con penetrantes ojos azul hielo y vestía un vestido blanco, impecable y brillante, que, junto con su cabello, fluía como si estuviera bajo el agua. La miré asombrado un momento antes de responder. Perdón, ¿qué dijo? Le pregunté con cautela. Tenía una presencia muy digna. Imponía respeto, de alguna manera. Dije, ¿estás perdido? Su voz era sorprendentemente profunda y suave como la mantequilla, me hizo sentir como si me estuviera derritiendo. Sí, de hecho, sí estoy perdido. No sé por qué me puse tan nervioso después de que habló, me sentí honrado de estar en su presencia. ¿Cómo te llamas, cariño? Me preguntó, en un tono casi maternal que me provocó un escalofrío en la espalda. Tom, soy Tom. ¿Y usted? Sígueme, Tom. Dijo mientras se daba la vuelta para irse. No cuestioné que me ignorara, tenía que seguirla. Para salir de aquí, sí, pero también porque ya estaba completamente enamorado de ella. Salté de pie y corrí tras ella, de repente con energías renovadas. Parecía deslizarse entre los árboles como si conociera este paisaje infinito como la palma de su mano. Bailaba con elegancia y a la vez juguetona entre los árboles, mientras me guiaba lejos de esa pesadilla. Mantenía mis ojos fijos en ella, notando que siempre estaba a la misma distancia, sin importar lo rápido que corría. La seguí por un tiempo, no sé cuánto, estaba casi hechizado por ella, pero cuando la alcancé, mis piernas se sentían como gelatina. ¡Aquí estamos!, susurró casi sin voz. Estaba oscuro, pero la luna llena colgaba alta en el cielo, proyectando un resplandor fantasmal azul alrededor del claro. Wow, gracias, ¿no? ¿Cómo hiciste eso? Estaba un poco incrédulo. Ella solo se rió de mi pregunta, pero ¿quién era yo para discutir? Me acarició la mejilla delicadamente y deslizó un dedo hasta mi barbilla. Su toque era suave, más suave que cualquier material que hubiera sentido, pero tenía un calor ardiente que parecía quemar mi piel. Ya debes haberte dado cuenta. Susurró esta vez directamente en mi oído. Este lugar no es para ti, no debes quedarte. Su aliento fue frío en mi cuello. Se apartó y otro escalofrío me recorrió la espalda, esta vez me sentí algo amenazado por ella.
Sí, lo siento por eso. Dije sin mirarla, recordando las señales de antes. No hubo respuesta. La miré para decir algo. Puedo. Pero ya se había ido, aunque sentí que aún estaba ahí, su presencia seguía en el aire de alguna forma. Maldita sea, buen trabajo Tom. Dije en voz alta. Ya era tarde y estaba completamente agotado. Pasé junto a la tienda de Francis, admirando la serenidad de la noche, y entré a la mía, donde me desmayé al recostarme. Al día siguiente desperté sintiéndome mal. Supongo que dormir vestido no ayuda. Pero era más que eso, una cierta vacío persistía muy adentro. Intenté ignorarlo y me levanté. Estaba hambriento, así que comí el resto de la comida en mi mochila que alcanzaba para un par de días más. Aún tenía un poco de hambre, así que salí de la tienda y fui a buscar a Francis. ¿Francis? Nada. Francis. Aún nada. Francis. Todavía nada. Bueno, esto es tu culpa. Dije mientras abría rápido la tienda. Pero no estaba, lo cual era raro, pero bueno. Rebusqué en sus cosas y comí lo que pude, sin poder controlarme. El vacío dentro de mí persistía, incluso después de toda esa comida. Decidí buscar a la mujer de nuevo, sintiéndome extrañamente obligado a hacerlo. Después de todo, no tenía mucho más que hacer y ella era genial, incluso solo para escuchar. Aún no sabía su nombre, así que grité sin rumbo entre los árboles del día anterior, repitiendo señora una y otra vez. Sorprendentemente, funcionó. ¿Qué sigues haciendo aquí? Su voz resonó detrás de mí. Esta vez era dura y fría. Me giré pero, no estaba. Me di la vuelta y me sobresalté al verla. Estaba justo frente a mí. ¡Ey! Yo. Las palabras se me atascaban y me quedé con la boca seca al mirarla. No sonreía como el día anterior. Su mirada me atravesaba mientras me observaba. Sentí como si fuera el fin del mundo, la forma en que me miraba. Este lugar no es tuyo. Me recordó. Yo. Tragué saliva con fuerza. Lo siento. Ella no dijo nada, solo me miraba fijo. Estaba sudando, no podía moverme ni hablar. Esa sensación de vacío crecía dentro de mí. Sentí ganas de vomitar. Justo cuando pensé que me atacaría, el ambiente cambió un poco. Sentí como si una garra invisible alrededor de mi cuello se aflojara un poco. Yo, disfruto la naturaleza, tú sabes, ¿no? Ojalá pudiera quedarme aquí, como, para siempre. Logré balbucear. Ya veo. Respondió suavemente. Y con eso, se deslizó hacia atrás en la oscuridad del bosque retorcido a una velocidad increíble y desapareció. Me quedé atónito. La sensación de vacío se hizo aún peor, ahora acompañada por un dolor agudo que apareció de repente en mi estómago. Me incliné y caí de rodillas. Bilis, o lo que pensé que era bilis, subía por mi garganta. Cerré los ojos y tuve arcadas secas. Lo repetí varias veces antes de vomitar. El dolor en mi estómago no se iba. Cuando el dolor cedió un poco y abrí los ojos, esperando ver toda la comida que había comido, me horrorizó y asustó ver una sustancia negra, espesa y repugnante. Eso definitivamente estaba mal. 100% seguro. Quizá Francis tenía razón. Empezaba a entender de dónde venía su miedo, pero ¿dónde estaría él realmente? ¿Francis? Grité. Nada. Dios mío. Francis. Grité más fuerte. Me estaba volviendo loco, jadeando y sudando, de rodillas sobre mi vómito negro. Empecé a perder la esperanza, cuando finalmente escuché al bastardo, a lo lejos, apenas audible. Estoy orinando. Espera. Gracias a Dios. No tenía ganas de levantarme, así que esperé hasta que llegó. Sus pasos se acercaban. Dios santo, Jesús. Dijo al verme y notar en qué estado estaba. Por horrible que fuera su reacción, me alivió no estar solo. Oye, amigo, sí. Le dije, pero cuando levanté la vista hacia él, algo pasó. Todavía no sé qué exactamente. Fue como un desenfoque. Todo se detuvo un momento, y sentí un destello rojo.
Antes de darme cuenta, estaba donde Francis había estado un instante atrás, tirado de espaldas. Miré alrededor. Francis había desaparecido. El sol ya empezaba a ponerse y yo estaba confundido, sin entender qué había pasado ni a dónde se había ido el tiempo. Francis se había ido, aparentemente, y todo ese asunto dejó un mal sabor de boca, literalmente. Una sensación seca y pegajosa, y un sabor horrible persistían en mi boca. Probablemente porque no había comido en todo el día, pero curiosamente no sentía hambre. Me sentía un poco enfermo, de una forma extraña, como bien, si eso tiene sentido. La sensación de vacío seguía ahí, pero bajó a un nivel que podía ignorar. Estaba confundido y agotado, así que decidí no pensar más en ello. Mis párpados se pusieron pesados, cedí al sueño, cerré los ojos donde estaba y me dormí. Pero esa noche tuve una pesadilla terrible. Era oscuro, un vacío, no tenía cuerpo, pero sentía mi cuerpo. En mi mente sabía que estaba en algún lugar. Voces incorpóreas susurraban a mi alrededor, todas a la vez, diciéndome cosas que no lograba entender. Sentí ese vacío profundo en mi ser retorcerse como si estuviera vivo. Anhelaba algo, no sabía qué, pero tenía hambre de algo. El coro de susurros aumentaba en volumen mientras sentía que algo giraba en mi cuerpo. Millones de pequeñas patas subían lentamente por mi esófago. Los susurros se volvieron súplicas, y las súplicas, mendicidad. Millones de patas afiladas llegaban más y más alto, destrozando mi garganta y boca. La súplica se volvió frenética. Las pequeñas patas alcanzaron mi boca y cayeron sobre mi barbilla. No podía respirar mientras marchaban saliendo, bloqueando mi interior. Las voces comenzaron a gritar desesperadas. Aún no entendía sus palabras. Gritaban con rabia, éxtasis, pánico. Las patas seguían viniendo, parecía que no tenían fin. Las voces crecían en volumen, como un coro de mente, lleno de secretos que no debía oír. Todo se volvió cada vez más intenso. Las voces gritaban más fuerte, las patas se movían más rápido. Mi interior ardía de dolor, pinchazos incontables en todas partes. Pensé que me iba a quedar sordo por lo dementes y absurdas que se volvían las voces. Justo cuando parecía que no podía empeorar, fui salvado de la prisión en mi mente y regresé a la realidad. No sé si los sueños tienen significado, pero ese fue tan vívido, tan devastador. Jalé aire de golpe al despertar, intentando descartarlo como una pesadilla común. Tenía muchísima hambre cuando por fin pude levantarme. Estaba vacío, por decirlo de alguna forma. Me levanté despacio, un punzante dolor en el estómago me recordó el sueño. Tenía que comer algo. Fue un día largo de dolor y hambre, buscando algo para comer en el bosque que parecía no tener fin. Para ser honesto, ni siquiera sabía que era tan grande, o cómo era posible. Al principio busqué comida silvestre. Bayas, hongos, hasta insectos, pero nada calmó el dolor. Finalmente, encontré un lago sereno, su superficie reflejaba el sol en mis ojos. El hambre me devoraba por dentro, una bestia incansable que necesitaba ser saciada. Miré las aguas tranquilas y vi peces nadando justo bajo la superficie. Sabía que tenía que atrapar uno. No tenía herramientas, así que pensé en lo que mi padre me había enseñado hace mucho tiempo. Coloqué mi mano bajo el agua, moviendo lentamente el pulgar. Esperé, y esperé, moviéndome apenas, hasta que algunos peces se acercaron, y aunque parecía increíble, funcionó. Un pez mordió distraídamente mi pulgar y lo agarré rápido. Su expresión parecía cómicamente sorprendida por la trampa. Pero mientras sacaba al pez luchando del agua, admirando su forma, una urgencia primal me dominó. El hambre era demasiado intensa. Traté de resistir ese impulso salvaje, pero era como si mi esencia estuviera atada a los instintos del bosque. Olía delicioso, incluso crudo, incluso vivo. Acerqué el pez a mi rostro, sus escamas brillaban con una belleza etérea. Con la mente nublada y un movimiento brusco y violento, mordí su cabeza, el crujir de huesos y carne llenó el aire mientras su cabeza se desprendía limpiamente. Me quedé atónito conmigo mismo por un momento, hasta que mastiqué y me di cuenta de lo delicioso que estaba. Probablemente era lo mejor que había probado en mi vida.
Frenéticamente metí el resto en mi boca, los huesos crujiendo y los fragmentos raspándome la garganta. Debería haberme horrorizado, sentir repulsión por mis propias acciones, pero en cambio, una inquietante satisfacción me invadió. Pasé el resto del día devorando todos los peces que pude encontrar y luego seguí buscando más comida. Pasaron horas buscando alimento, luego días, hasta que perdí la noción del tiempo. Los días se convirtieron en semanas. Mientras me adentraba más en el bosque, el paisaje se retorcía y repetía de maneras cada vez más extrañas. El hambre persistía, pero no importaba cuánto comiera del bosque, nunca parecía saciarme. Era como si la esencia misma de este lugar me estuviera drenando, consumiendo mi humanidad. Con el tiempo, sentí que cambiaba, transformándome en algo irreconocible. Mi piel tomó lentamente un tono grisáceo inquietante, y mis extremidades se retorcían y alargaban en ramas nudosas. Mis pensamientos, antes humanos, se enredaron con los susurros del bosque, y empecé a ver el mundo a través de los ojos de las criaturas que habitaban aquí. Una noche, cuando la luna proyectaba un resplandor inquietante sobre el paisaje, encontré un reflejo en un charco oscuro. Lo que vi ya no era la imagen de un hombre, sino la de un monstruo, una criatura nacida del mismo bosque. Mis ojos brillaban con una luz antinatural, y mi cuerpo estaba cubierto de líquenes y musgo. Pero no me importó, no podía importarme, aún necesitaba comer. Con cada día que pasaba, mi conexión con la humanidad se desvanecía más. Los recuerdos de mi vida anterior se escurrían como niebla, y yo abrazaba esta nueva existencia. Me movía al ritmo del bosque, jugueteaba bajo la luz de la luna, mis pensamientos humanos se fundían con el conocimiento antiguo del bosque. Los árboles me susurraban secretos, y yo respondía, sus voces eran un coro de hojas susurrantes y ramas murmurantes. No quiero irme, nunca quise, pero de todas formas no encuentro el camino de salida. El mundo exterior se está volviendo un recuerdo lejano, y encuentro consuelo en la tranquila y ancestral sabiduría del bosque. He llevado conmigo las cosas que antes veía como importantes, pero las palabras en mi teléfono cada vez tienen menos sentido, así que creo que lo dejaré aquí. Después de todo, el dolor en mi estómago es demasiado para ignorarlo ya. No creo que sea yo. Sé que suena extraño, y sí, si escuchara a alguien más decirlo, probablemente le diría que vaya al psiquiatra. Pero es verdad. Yo jamás usaría un suéter a rayas. Y mucho menos un día cualquiera de julio. Ni siquiera tengo suéteres a rayas. Y, sin embargo, ahí estaba yo, en una foto dentro de un álbum que me mostraba la mamá de mi mejor amigo. Sonriendo con un suéter tejido rojo con azul, como si fuera mío de toda la vida. Y eso no fue lo único raro. A principios de esta semana, regresé de un viaje de trabajo que duró un mes. Estaba agotado, arrastrando la maleta al entrar por la puerta, cuando mi novia me recibió. Hola, amor. Te preparé tu comida favorita. Cómela antes de que se enfríe. Voy a correr el baño para los dos. Me gritó Amy desde el pasillo. Pollo a la parmesana. En ese momento no le di mucha importancia. Estaba cansado, hambriento y, siendo honesto, conmovido por el gesto. Me senté y devoré la comida sin pensarlo. Estaba buena. Muy buena. Demasiado buena. A mitad de camino, enjuagando el plato, me golpeó la idea. Ni siquiera me gusta el pollo. Nunca me ha gustado. No lo como desde que era niño. La textura me da escalofríos. Entonces, ¿por qué demonios me comí un plato entero sin darme cuenta? Lo dejé pasar. Tal vez era el cambio de horario del viaje. O tal vez estaba exagerando. Me metí a la ducha con Amy, no dije nada, y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, me estaba alistando para el trabajo cuando Amy me lanzó las llaves y me dio un beso de despedida. Las atrapé en el aire y bajé por las escaleras. A mitad de camino, sentí algo raro en la mano. El peso, los surcos. No eran mis llaves. Miré. Llaves de un Honda. Corrí de vuelta al piso de arriba.
¿De quién son estas llaves? Pregunté, tratando de no sonar tan alterado como me sentía. Amy levantó la vista de su café, frunciendo el ceño. ¿Qué? Estas llaves, Amy, no son mías. Yo manejo un Toyota. Entonces, ¿de quién son? No te hagas la tonta. Parpadeó. Amor, ¿te sientes bien? Esas son tus llaves, tonto. Dijo con una risita suave. No, no lo son. Mi voz se volvió fría. Sin decir nada, Amy desapareció por el pasillo y volvió con un portarretratos en la mano. Ese eres tú, dijo, entregándomelo. En la foto, yo estaba parado junto a un Honda Civic nuevo, brillante, en una concesionaria. Gran sonrisa. Dándole la mano al vendedor. Usando, por supuesto, un suéter a rayas. Eso fue hace 6 meses, amor. Cuando te sorprendí con el auto. ¿De verdad no lo recuerdas? Abrí la boca, pero no salió nada. Era yo. Mi cara, mi sonrisa, mi postura. Pero se sentía como si estuviera viendo a un extraño con mi piel. Corrí al dormitorio, abrí el closet de golpe, y me quedé congelado. Docenas de suéteres. A rayas, con dibujos, temáticos de Navidad. Todo mi guardarropa parecía una convención de suéteres feos. Amy me siguió, con el rostro lleno de preocupación. Jamie, ¿estás bien? Me estás empezando a preocupar. Estoy bien. Mentí. Solo dormí mal. Dije, aunque había dormido como un bebé. La besé en la mejilla y me fui al trabajo. Afuera, el Civic brillaba en la entrada. Ahora me parecía familiar. Me subí, olía a mí. Aromatizantes, árbol negro. Luces LED bajo el tablero. Todo limpio y ordenado. Exactamente como yo lo tendría. Pero aún así se sentía mal. Como si estuviera entrando en la vida de otra persona que simplemente se parece a mí. Llegué tarde a la oficina, sintiéndome nublado. Cuando me acomodé en mi escritorio de siempre, una voz me interrumpió. Jamie, ese es mi escritorio. Dijo Andrés, mi compañero molesto. Lo miré. ¿Qué? No, yo siempre me siento aquí. Solo porque estuve fuera un tiempo no significa que puedas robarme el escritorio, Montaña Drew. ¿Montaña Drew? ¿En serio? Murmuró, empujándose los lentes. Discutimos un poco y 10 minutos después estaba en recursos humanos. ¿Sabe cuál es su puesto aquí? Preguntó la mujer tras el escritorio. Claro. Dije. Estoy a cargo del proyecto Orbeus. ¿Y en qué consiste eso? Preguntó, tecleando algo. Abrí la boca. La cerré. La volví a abrir. Yo, asisto a reuniones, organizo, espera. Parpadeé. ¿Cuál es la relevancia de esta pregunta? Esquivé. Bueno. Dijo, girando un poco su monitor. Está en el departamento equivocado. En el piso equivocado, de hecho. Y según su expediente, usted no está asignado al proyecto Orbeus. Ese no inicia hasta dentro de 2 meses. Lo movieron a procesamiento de datos el mes pasado, después de su último incidente. Se me hundió el estómago. ¿Qué incidente? Ella revisó mi historial con un suspiro mecánico. El de cuando lo atraparon echando líquido sin etiquetar en las loncheras de sus compañeros en la sala de descanso. Honestamente, tuvo suerte de no ser despedido. Me quedé congelado en la silla, con cada nervio del cuerpo gritando. ¿Qué diablos me está pasando? Se me escaparon las palabras antes de poder detenerlas. Disculpe. Preguntó ella. Mi rostro se sonrojó un poco. Lo siento, solo me está costando readaptarme después del viaje de trabajo. Está bien, señor Jamie, ¿por qué no regresa a su área de trabajo correspondiente? Y trate de no meterse en problemas, por favor. Ya sabe, esos trámites no son fáciles para estos dedos viejos. Sí, claro, gracias. Respondí mientras me escabullía rápido y en silencio de regreso al edificio. Después de preguntar un poco, finalmente llegué a mi escritorio real. Todos en ese piso actuaban como si yo perteneciera ahí.
Me dieron un resumen rápido de mis tareas y me puse a trabajar de inmediato. Tratando de no pensar en todas las cosas extrañas que habían ocurrido, decidí dejarlas de lado y concentrarme solo en el trabajo. Unos 30 minutos antes de la hora de salida, decidí revisar mis correos. No vi nada fuera de lo común. Revisé mis borradores y vi que el último estaba fechado el día que me fui de viaje por trabajo. Asunto. Orbus. Dulce rojo. No soy yo. Contesta la llamada. No tenía sentido. Pero no sabía qué pensar, así que simplemente volví al trabajo. Aparte de ese primer día de regreso, todo parecía funcionar sin problemas. Pasé la semana sin más contratiempos. No le mencioné mi inquietud a Annie porque es muy nerviosa. Hasta hoy. Había planeado visitar a la familia de mi mejor amigo para una parrillada de fin de semana, una especie de celebración no oficial para la próxima graduación de su sobrina. Llegué relativamente temprano. Honestamente, la esperaba con ganas. Necesitaba algo familiar. Pero si pensaba que hoy encontraría paz, estaba equivocado. La parrilla ya estaba encendida cuando llegué. El olor a carbón y salsa barbacoa me golpeó antes de siquiera salir del auto. Los niños corrían por el patio con pistolas de agua, y alguien había puesto una lista de reproducción de principios de los 2000 en un parlante Bluetooth. Se sentía bien. Lo necesitaba. Caras conocidas. Vi a Marcus, mi mejor amigo desde la secundaria, cerca del porche trasero, cerveza en mano, riendo con su primo. Se iluminó al verme. Jamie. Mira quién finalmente decidió aparecer. Dijo, dándome un abrazo rápido. Hola, hombre. Perdón por llegar temprano. No quería perderme las costillas esta vez. Buena jugada. Se rió. Todavía no eres vegetariano, ¿verdad? Eso me hizo detenerme. Nunca fui vegetariano. Respondí, medio riendo. Parpadeó, luego encogió los hombros. Ah, cierto, sí. El momento pasó, pero algo quedó dando vueltas. Tomé un plato, hice conversación ligera, acepté una bebida. Por primera vez en toda la semana, me sentí yo mismo otra vez, hasta que entré a la casa para usar el baño. En la pared del pasillo, justo antes del baño de invitados, había un collage de fotos que había visto docenas de veces. Incluso ayudé a la mamá de Marcus a colgarlo el año pasado. Pero esta vez, algo estaba mal. En el centro del collage, rodeada de fotos del baile de graduación y retratos escolares, había una foto enmarcada de Marcus y yo en la casa del lago. Recuerdo ese viaje, o al menos eso pensaba. Pero en la foto, llevaba otra vez un suéter a rayas. El mismo rojo con azul de la foto de la concesionaria. Lo observé largo rato. Mi brazo estaba sobre el hombro de Marcus. Sonreíamos, cervezas en mano. Pero había algo raro en mi cara, una sonrisa demasiado amplia. Casi, posada. Antinatural. ¿Por qué demonios usaría un suéter con el calor pegajoso de julio en un lago? ¿Estás bien?, dijo una voz detrás de mí. Me sobresalté. Era la mamá de Marcus, con un tazón de ensalada de papa. Sonrió cálidamente. El baño está justo ahí, cariño. Asentí. Sí, gracias. Es que, no recuerdo que esta foto estuviera aquí. Ella la miró. Oh, ustedes se divirtieron mucho ese fin de semana. ¿No lo recuerdas? La imprimimos la misma noche que regresaron. Tú me ayudaste a escoger el marco, Jamie. Oh sí, debo seguir cansado. Dije rápido, pasando junto a ella hacia el baño y cerrando la puerta con seguro. Encendí el lavamanos y me miré en el espejo. La misma cara. Los mismos ojos. Pero no podía sacudirme la sensación de estar viendo a otra persona. Me lavé la cara. De repente, mi teléfono vibró. Número desconocido. La clave de área estaba mal. Demasiados dígitos. Contesté sin pensar. Jamie. Una voz desesperada cortó el altavoz, resonando en el pequeño baño. ¿Quién es? Respondí seco. Soy yo. Tú. Soy tú. ¿Qué? ¿Esto es una broma? Marcus, si eres tú. ¡No!
Por favor, solo escúchame. No cuelgues. Esto es importante. Necesito tu ayuda. Necesito regresar. Volver a mi casa. ¿De qué demonios estás hablando? Pregunté. El proyecto Orbus funcionó. Abrimos una puerta. Una puerta dimensional. Pero algo salió mal. No sabíamos que nos intercambiaría. Yo no pertenezco aquí, y tú no perteneces allá. No. No puede ser real. Estás mintiendo. Te juro que no tenemos mucho tiempo. Mientras más tiempo estemos fuera de sincronía, más difícil será regresar. Nos perderemos, Jamie. Mi cabeza daba vueltas. ¿Cómo es esto siquiera posible? ¿Qué salió mal? No lo sé con exactitud. Hubo variables que no consideramos. Pero he estado trabajando en una solución. Creo que hay una manera de volver. ¿Cómo sé que dices la verdad? ¿Has notado algo extraño? Gente actuando como si dijeras o hicieras cosas que no recuerdas. ¿Preferencias que no sientes que son tuyas? Vacilé. Sí. No me gusta el pollo. A mí sí. Tragué saliva. ¿Este es tu mundo? ¿Eres tú quien maneja el Honda Civic? Sí. A mí me lo compró. ¿Y los suéteres? ¿Qué pasa con todos esos suéteres a rayas? ¿Suéteres? Tu closet está lleno de ellos. Y usas uno en cada foto. Incluso en el viaje al lago el julio pasado. Hizo una pausa. Luego dijo. ¿Quién diablos usa un suéter en julio? Compré un coche usado en perfecto estado. Sin embargo, hay un inconveniente. Hace unos años, estaba en busca de un auto nuevo. El mío empezaba a desmoronarse. Los problemas eran constantes, los precios no dejaban de subir, y era evidente que solo estaba tirando montones de dinero a un pozo sin fondo. Tenía 19 años y ya había gastado más de $10.000 en reparaciones para ese Corolla 1993. Con un odómetro marcando aproximadamente 300.000 millas, hacía tiempo que había superado su vida útil. El plan original era comprar un auto nuevo. Estaba en una buena posición financiera, tenía un trabajo decente como representante de ventas, ganaba más que el promedio para alguien de mi edad y quería una SUV confiable. Mis amigos y yo solíamos ir al desierto, a parques nacionales en California, donde vivía, y ya estaba harto de que se burlaran porque tenía el peor auto del grupo. Estaba a punto de ir a la concesionaria a comprar una Highlander 2016, ya que era muy leal a Toyota, pero decidí revisar los clasificados para ver si encontraba alguna joya, algún auto de pocos años a buen precio. Había sobre todo chatarras, gente buscando autos, un par de anuncios falsos de empresas que ofrecían contratos de arrendamiento ridículamente caros e injustos, pero entonces encontré un anuncio que me llamó la atención. Decía: Jeep Wrangler 2001. 1100 millas, en perfectas condiciones. 500 ovo. O mejor oferta. Nunca he sido fanático de los Jeeps. Parecen consumir gasolina como si nada y tienen problemas que un Toyota jamás tendría. Sin embargo, eran solo $500, y 1100 millas en un auto de 15 años era una locura. Además, había algo en esa frase "en perfectas condiciones" que me intrigaba. ¿Cómo podía un auto de 15 años estar en perfecto estado? Decidí contactar al vendedor para obtener más información. Hola, vi tu Jeep Wrangler 2001. ¿Puedo pasar a verlo? En menos de un minuto ya tenía la respuesta en mis manos. Claro. Mi dirección es, redactado. Estaré en casa en 1 hora, el auto está al frente, puedes revisarlo con confianza. Perfecto. Vivía a unos 10 minutos de mi casa, así que tenía tiempo para alistarme y llamar a mi amigo Dave, que era mecánico en un taller local, para que viniera a revisar si notaba algo raro. ¿Cómo podía un auto en perfectas condiciones con solo 1100 millas costar $500? Llegué a la propiedad y, para mi sorpresa, el auto realmente parecía estar en perfecto estado.
Tenía una pintura metálica plateada que lucía como recién salida del concesionario, las ventanas estaban tan limpias como si jamás se hubieran usado, no había rayones, abolladuras ni ningún tipo de daño. Me asomé al interior. Impecable. Ni una sola mancha, pelo de perro, miga o rastro de uso. Me arrodillé y revisé las llantas, que parecían nuevas y eran las mismas de fábrica que traen los IRS. Por debajo, tampoco vi nada raro ni señales de que algo estuviera mal. ¿Qué te parece, hijo? Salté y me golpeé la cabeza contra la parte baja del auto al escuchar esa voz. Dios mío, me asustaste. Pensé que llegarías en una hora. Lo siento, solo estaba revisando por debajo. Ah, lo siento, cariño. Acabo de volver del supermercado. ¿Tienes alguna pregunta? La cara que me sobresaltó era la de una mujer mayor, parecía tener unos 80 años. Tenía la espalda encorvada y caminaba con bastón, pero su piel era impecable. No tenía ni una arruga en la cara, ni en las manos ni en los brazos, y las uñas pintadas de rojo estaban perfectas. Justo cuando empecé a levantarme del suelo, vi llegar a Dave en su Supra. Siempre me gustó ese carro, llamaba la atención donde fuera. No sé si ese era el propósito, pero igual, me encantaba. Bajó, se presentó con la señora y ella se identificó como Dot. Yo le extendí la mano para saludarla. Su piel era tan suave como la de un bebé. Si no fuera por su cabello canoso y la joroba, no habrías pensado que tenía más de 20 años. No había ni una mancha en su piel. Era algo perturbador, para ser honesto. Lo atribuí a una genética increíble y le pregunté a Dave. ¿Te molesta si mi amigo Dave revisa el motor? La mujer se sonrojó y dijo: Oh, claro, querido. Y me entregó temblorosamente un juego de llaves. La llave del Jeep estaba tan perfecta como el resto del auto, sin un solo rasguño o signo de uso. Presioné el botón para abrir las puertas y jalé el seguro del cofre desde dentro. Dave se acercó y lo levantó. ¿Te va a gustar esto, Danny?, dijo mientras yo salía del auto y me acercaba a donde estaba él. El motor estaba tan limpio como el resto del vehículo. Cada componente parecía sin usar, perfecto. Sacó la varilla del aceite y estaba limpia, como si se hubiera cambiado ese mismo día. El líquido limpiaparabrisas estaba lleno y claro, y el filtro parecía nuevo. No había una sola partícula de polvo ni un rasguño bajo el capó. ¿Cómo mantuvo este auto tan limpio, señora?, le preguntó Dave, con un tono algo sospechoso. Parecía pensar que quizá era un auto robado, sacado de una concesionaria o de una exhibición. Era el carro de mi esposo. Yo nunca puse un pie en él, cariño. Empezó a acercarse al motor. A él siempre le gustaban estas máquinas, ¿sabes? A mí nunca me agradaron. Ni siquiera tengo licencia. Pero él siempre estaba aquí, aspirando, arreglando algo, limpiando otra cosa. Se rió levemente y me miró directo a los ojos. Le sugerí que se casara con ella, si tanto la amaba. Murió poco después, así que la boda nunca llegó a pasar. Pero le prometí que me encargaría de que encontrara un buen hogar. Amaba sus autos más que a nada, incluso más que a mí, me temo. Decidí indagar un poco más. ¿Autos? Ella no respondió y empezó a caminar hacia la casa. Si quieres probarlo, adelante. Avísame cuando decidas si lo quieres o no. Sonrió una vez más, y luego desapareció por la entrada de la enorme casa. Me pregunté si vivía sola, o si tenía hijos con quienes compartirla. Era una casa demasiado grande para una anciana solitaria, pero no parecía estar muy interesada en contar más. Subí al asiento del conductor y abrí la puerta del copiloto para Dave. El motor encendió sin problemas. Las velocidades cambiaban como en el primer manejo, y no había ni un solo sonido extraño. La estación de radio era una de AM, con algún tipo de música clásica. Decidí dejarla puesta, ya que no era molesta. Mientras conducíamos por la calle y dimos la vuelta a varias manzanas, la cosa se volvió cada vez más desconcertante. No había ni un solo problema con el auto. Era el manejo más suave que había tenido en la vida. ¿Qué crees que pasa con este auto? ¿Por qué está tan barato y tan limpio?
Le pregunté, mientras dábamos la vuelta para regresar a su casa. Dave negó con la cabeza. No tengo ni puta idea, hermano. Es el auto más limpio que he visto, funciona mejor que incluso mi Supra. Yo lo tomaría sin dudar. Además, es un Jeep. Esos son cabrones. Si quieres una chica, vas a conseguir una con esta cosa. Me reí y dije. ¿Debería comprarlo, en lugar del Toyota? Mientras entraba en la entrada de la casa. Si tú no lo haces, creo que lo compraré yo mismo. Ambos sonreímos y bajamos del auto. Caminé hacia la puerta principal, sacando el sobre que tenía en el bolsillo con 5 billetes de $100. ¿Lo quieres? Una voz detrás de mí volvió a sobresaltarme, haciéndome soltar el sobre y dar un brinco bien evidente. Demonios, señora, tiene que dejar de aparecerse así. Me reí, y continué. Me lo quedo. Tengo los 500 en efectivo, ¿está bien? Ella tomó los billetes de mi mano y dijo. Todo lo que necesitas está en la guantera. Le di la mano una vez más. La mano de Dot era tan suave como antes, y lucía como si jamás hubiera tenido un día de desgaste. Tenía una banda color carmesí en el dedo anular, y un dije del mismo tono colgando suavemente de su cuello. Saqué la llave del Jeep del llavero que me había dado antes, y le devolví el resto. Ella sonrió y tomó las llaves de mi mano. Cuando me di la vuelta para regresar al auto, la escuché gritar, con una voz mucho más fuerte de lo que creí que esa mujer podía emitir. Espera. Me giré de inmediato, mirándola con desconcierto. No cambies la estación. Me sonrió una vez más. Era una sonrisa demasiado grande, incómodamente amplia, y me dijo adiós con la mano. La miré un momento más antes de regresar al auto, donde Dave ya me esperaba. ¿Tu auto ahora, eh? Sí, ya es mío. Sonreí, y luego dirigí la mirada al coche, para luego volver a Dave. Me dijo que no cambiara la estación de radio. ¿Crees que haya una razón para eso? Dave pensó un momento y se encogió de hombros. Supongo que solo le gusta mucho la música clásica. Yo no le daría tantas vueltas. Eso me tranquilizó un poco, así que subí al auto y le hice un gesto de despedida a Dave, que me devolvió el saludo. Encendí el motor, medio esperando que el auto se deshiciera en cuanto lo hiciera, pero todo siguió tan suave como antes. La radio se encendió de nuevo, con música instrumental clásica. Le bajé un poco el volumen, puse la palanca en drive y me dirigí a casa. Ya llevo un año con el auto. Y parecía demasiado bueno para ser real. Estaba rindiendo casi 50 millas por galón, lo cual es una locura para un Jeep viejo. No he tenido ni un solo problema con ningún componente, las llantas siempre estaban infladas con la presión exacta, a pesar de mi manejo agresivo y las constantes salidas al campo, manejaba a altas velocidades como si nada, y todo se sentía perfecto. Mucho mejor que mi viejo Corolla. Me sentía como un verdadero hombre manejando esta bestia. Al principio, pensé que todo eso de no cambies la estación de radio era una tontería. Planeaba grabar algunas canciones en un CD y ponerlo en la ranura después, pero decidí dejar que siguiera sonando la música clásica. La estación que tenía puesta el auto era muy extraña. No pude encontrar ninguna información sobre ella en internet, y la música parecía continuar justo donde la había dejado la última vez que estuve en el carro. Muchas veces estuve tentado a cambiarla, pero comencé a preguntarme si no habría algo más detrás de eso. Ya sabes, algo un poco anormal. Tal vez esa estación tenía algo que ver con la perfección del auto. Parecía impecable, y la recepción de esa señal siempre era fuerte, incluso cuando me fui al desierto por unos días o cuando estaba en estacionamientos subterráneos. Empecé a llevar audífonos cuando manejaba, o un parlante portátil cuando había más gente conmigo. No era perfecto, pero decidí dejarlo así. Podía sobrevivir sin poner música en los parlantes del coche. Además, la música clásica no era tan mala. Parecía acelerarse cuando yo iba más rápido, y ralentizarse cuando frenaba. Seguro era coincidencia o algo así, pero era divertido notarlo. Y no tenía anuncios, que es algo que odio tanto en la radio como en la televisión.
Estaba planeando mi primer gran viaje por carretera con las personas que más me importaban. Íbamos a ser Dave, Stoss, la novia de Stoss, Amber, y yo. A todos nos gustaba la naturaleza y explorar, y el Jeep parecía el mejor vehículo para ir juntos, así que planeamos ir al norte de California. Saldríamos después de que yo saliera del trabajo, a las 5, y nos iríamos turnando para manejar y dormir hasta llegar al Bosque Nacional Shasta, y luego explorar hacia el sur de California hasta volver a casa. Estaba súper emocionado, y ellos también. Además, quizá podríamos hacer algo de off-road con este Jeep que parecía inmortal. Faltaban unas 24 horas para salir. Me aseguré de llevar un buen sistema de sonido para que nadie se aburriera o intentara cambiar la radio. Amber y Stoss nunca habían estado en el Jeep, así que no sabían nada sobre la estación de música clásica. No sé si Dave se acordaba, nunca dijo nada cuando lo llevé en el pasado, pero estoy seguro de que sí. Por si acaso, puse un pedazo de cinta adhesiva sobre el puerto auxiliar y el reproductor de CD, para que nadie intentara poner algo antes de que pudiera detenerlos. Nunca he sido de creer en cosas sobrenaturales, pero sabía que tenía que mantener esa estación encendida. Por muy fuerte que fuera la tentación de cambiarla. Fui a recoger a Dave primero, luego a Stoss y Amber, que vivían un poco más al norte, y partimos. Salí un poco más tarde de lo previsto porque tuve que resolver algo en el trabajo, pero no fue nada grave. En cuanto Stoss se subió al carro, supe que iba a ser un viaje largo. ¿Qué carajos estás poniendo en los parlantes, Dan? Me reí y subí un poco el volumen del parlante portátil, para intentar tapar la música clásica. Me molestó un poco el comentario de Stoss, pero no dije nada. Pegó su oído al parlante de la puerta trasera izquierda, donde estaba sentado, y negó con la cabeza con desaprobación. Pensé en contarles lo que me había dicho la señora, pero decidí esperar. Seguimos manejando. A esa hora, el sol ya empezaba a esconderse y estábamos cerca de Joshua Tree. Aunque yo hubiera preferido tomar la autopista 5 directo hacia el norte hasta nuestro destino, Amber quería ver el mar de Salton, así que hicimos un pequeño desvío para cenar y ver el mar más grande de California. Había un accidente cerca de Indio, justo por donde Google Maps nos decía que fuéramos, así que decidí desviarme por Joshua Tree, parar para ir al baño y cambiar de posición un rato. Durante el trayecto, Stoss y Amber de vez en cuando hacían comentarios sobre la música clásica. Eventualmente los callé y les conté la historia. Amber pareció entender, pero Stoss no cambió su postura ni un poco, y lo atribuyó a que una vieja loca me había querido asustar. Cuando bajé del auto al costado del camino en medio del desierto, Dave también bajó conmigo, y nos alejamos un poco para orinar con algo de privacidad. Caminé unos 20 segundos entre la maleza, y Dave simplemente se puso detrás del coche. Al regresar, saqué una toallita de mi bolsillo y me limpié las manos. Fue entonces que vi a Stoss jugando con la radio. Corrí de inmediato hacia el auto, pero ya era demasiado tarde. No a todos les gusta la maldita música clásica, Danny Boy. Se burló, y empezó a cambiar las estaciones. Stoss finalmente encontró una estación de R&B que le gustó y empezó a bailar en el asiento del copiloto. Tuve un presentimiento horrible en el pecho mientras encendía el motor, pero para mi sorpresa, arrancó igual que siempre. Avergonzado por haber creído en el mensaje ridículo que me gritó una anciana, desconecté el sistema de sonido y lo dejé hacer lo que quisiera. Nos quedaban unas 15 millas más por Joshua Tree, luego veríamos la ruta 62, y dejaría que Dave manejara unas horas mientras yo descansaba, ya que estaba agotado del trabajo. Aunque todo parecía estar bien, sentía una presión horrible en el pecho. Algo no cuadraba con ese auto, ni con la mujer que me lo vendió. ¿Cómo era posible que un coche de 15 años no tuviera ni una mota de polvo por dentro o por fuera? Ahora el auto estaba algo sucio, claro, pero la pintura exterior seguía intacta, sin decolorarse, y no había recibido ni un solo rasguño o abolladura desde que lo compré. Aún así, seguimos adelante, hablando de vez en cuando sobre lo que haríamos en Shasta o burlándonos unos de otros. Cosas normales. Oye Danny, ¿cuánto falta para que lleguemos a la autopista? Preguntó Dave desde el asiento trasero.
Saqué el teléfono para fijarme, pero no había señal. El mapa se la pasaba diciendo reconectando, sin mostrar nuestra ubicación. Toda la pantalla era un mar gris lleno de iconos de carga. Y tenía razón en preguntar. Sentíamos que llevábamos más de 15 minutos conduciendo por esa carretera de Joshua Tree. Miré por la ventana. El camino parecía infinito. No había pasado ni un solo auto desde que paramos a orinar. Si no vemos nada en 5 minutos, damos la vuelta. Seguro ya casi llegamos. Dije, volviendo a concentrarme en el camino. Fue entonces cuando noté que el odómetro estaba subiendo a una velocidad alarmante. Cuando empezamos el viaje, el jeep tenía unas 10.000 millas. Ahora marcaba 100.000, y seguía subiendo sin detenerse. Empecé a entrar en pánico y miré a Dave, que estaba dormido profundamente. Debe ser un fallo del sistema, me dije, a veces pasa. Y seguí conduciendo. Pero el odómetro también siguió. Cuando marcó 700,000 millas, grité. Dave. Dave se despertó de golpe, miró el odómetro, luego a estos, luego a mí. Pon de nuevo esa maldita estación clásica. Dijo, mirándolo directo a los ojos. Recordaba el número. 999 AM. Empecé a mover el dial. 920, 930, 940, 950, 960, 970, 980, 990, 1000. Traté de afinarlo hacia atrás, pero saltaba a 998. Lo movía hacia adelante, y volvía a 1000. No puedo encontrar la estación. Dije, derrotado. Decidí girar el coche e intentar volver por el camino que Google nos había sugerido originalmente. Pero en cuanto lo hice, escuché un ruido debajo del coche. Al mismo tiempo, los vidrios se agrietaron. Todos. Amber gritó, y estos miró alrededor con expresión de terror. Dave agarró el manual del vehículo, pero claro, la página de la radio estaba arrancada. Intenté acelerar para salir de ahí, pero pronto me di cuenta de que no tenía control sobre la velocidad. Iba en aumento. Ya íbamos a 70 millas por hora y no se detenía. El maldito freno de mano. Gritó Dave. Lo jalé, pero para mi horror, la palanca se desprendió por completo, y el coche no se frenó ni un poco. La velocidad seguía subiendo. Todos empezamos a prepararnos para el impacto, agarrando mochilas o maletas para cubrirnos del vidrio y los escombros. El coche ya iba a 100 millas por hora, el freno normal estaba trabado y no se movía, y la palanca de cambios tampoco reaccionaba. Como último intento de salvarnos antes de que pasara las 100 millas por hora, giré el volante ligeramente hacia la derecha, y el coche empezó a sacudirse violentamente mientras rompíamos cactus, arbustos, piedras y montículos de tierra a un costado del camino. Finalmente, el auto empezó a disminuir la velocidad y les grité a todos que saltaran. Cuando íbamos a unas 20 millas por hora, salté al mismo tiempo que estos, Amber y Dave, esperando que el coche siguiera su camino hasta destrozarse. Pero se detuvo apenas unos metros delante de donde caímos. Las 4 llantas estaban reventadas y completamente inutilizables, el cofre estaba hundido, casi no quedaba vidrio en las ventanas y la pintura estaba rayada sin remedio. Debajo del coche se acumulaban charcos de gasolina y aceite. Las luces, incluyendo las interiores y las frontales, se apagaron al mismo tiempo. Silencio total. Dave abrió la boca para decir algo, pero no salió nada. Miré a mi izquierda y vi a estos incorporándose. Amber era la única que no se movía. Con todas mis fuerzas, me arrastré hasta ella e intenté despertarla, pero no hubo respuesta. No tenía pulso. Parecía haberse golpeado con una roca, porque tenía una herida enorme en la parte trasera de la cabeza y sangraba a chorros. Intenté contener las lágrimas, pero no pude. Amber estaba muerta. Estos lo notó de inmediato, se levantó furioso y caminó hacia mí. ¿Cómo mierda pudiste hacernos esto? Me gritó en la cara, agarrándome de la camisa para que lo mirara. Estos era enorme, podía destrozarme si quería, y lo sabía. Tú fuiste el que nos metió en esto, pinche imbécil. Le escupí. Me lanzó contra el jeep, causando una abolladura enorme.
Dave, que era tan grande como él, lo sujetó para que no volviera a pegarme, tratando de calmarlo. ¿Y ahora qué carajo hacemos?, dijo Dave, mirándonos a los dos. No pienso manejar ni un metro más este puto auto. No tenemos señal, nadie sabe dónde estamos, no ha pasado un auto en horas, y Amber está muerta ya tirada, dijo, señalando el cadáver. Voy a regresar al camino e intentar detener algún coche, dije. Es nuestra única esperanza. ¿Crees que sería más seguro quedarnos en el jeep, por si aparece algún animal salvaje?, preguntó Dave, con la voz temblando. ¿Estás hablando en serio? Esa cosa está maldita. Todo por culpa de que Stos cambió la estación de radio, yo no pondría un pie en esa maldita jeep. Stos empezó a acercarse a mí con intención, pero Dave lo empujó hacia atrás con más fuerza de la que esperaba de él. Estoy con Dave en esta, dijo Stos. No creo que vuelva a hacernos daño. Y si pasa algo, podemos saltar por la ventana, que ni siquiera están en su lugar. Vete al carajo y encuentra a alguien que nos ayude, Daniel. Escupí en su dirección y empecé a cojear hacia la carretera. Miré hacia atrás y vi a Stos y Dave subir a los asientos traseros, observando algo en el asiento delantero, probablemente el odómetro que había mencionado antes. El auto no parecía hacer nada más que quedarse ahí, en medio del desierto. Tal vez ya estaba satisfecho con la muerte de Amber, y nos dejaría en paz. Había caminado como media hora, pero por alguna razón, no había rastro de carretera. No reconocía nada del entorno. Había estado en Joshua Tree antes, pero esto era diferente. Esto no era Joshua Tree. No había caminos, ni formaciones rocosas, salvo las cercanas al jeep, contra las que casi nos estrellamos, ni luces. Solo las estrellas interminables en el cielo y matorrales esparcidos en la arena del desierto. Pensé que lo mejor sería regresar al auto. Justo cuando estaba por dar la vuelta, la luz de la luna llena me iluminó el cuerpo, y vi el número 999 grabado con sangre en mi antebrazo. Me estremecí al verlo. Sabía que todos nos habíamos raspado con el choque, pero no había notado que el número de la estación estaba grabado en mi piel. Pensando que probablemente Dave y Stos también lo tenían, empecé a correr de vuelta, sujetándome la pierna mientras cojeaba entre los arbustos y las piedras. Ya casi llegaba al auto cuando escuché un grito espeluznante. Era Stos. Ignoré cada gramo de dolor en mi pierna y corrí con todas mis fuerzas hacia el auto. Vi a Stos en el asiento trasero, hecho un ovillo, temblando. Daniel, ¡ayuda! Se llevaron a Dave. ¿Quién se llevó a Dave? Grité de vuelta. Unas cosas salieron del fondo del auto. Justo cuando dijo esas palabras, vi 4 manos negras trepar por los costados del auto y meter los brazos por las ventanas abiertas. 2 manos sujetaron cada lado del cuerpo de Stos y, mientras él gritaba mi nombre una y otra vez, lo jalaron con tal fuerza que su cuerpo musculoso explotó en una masa sangrienta irreconocible. Las manos se llevaron los restos de su cuerpo por debajo del jeep como si no pesaran nada, y desaparecieron en el tubo de escape. Me quedé paralizado al ver cómo cada abolladura, rasguño y ventana rota comenzaban a repararse. En cuestión de minutos, el auto volvió a estar impecable. Ni un solo rasguño cubría la carrocería plateada, las ventanas lucían limpias como si acabaran de lavarse. No sabía cómo reaccionar. El coche se encendió solo y retrocedió hasta donde yo estaba. Caminé lentamente hacia la puerta, y puse la mano sobre ella. La radio volvía a tocar música clásica, en la estación 999 AM, y el interior estaba completamente limpio, sin rastro de tierra, polvo ni basura. Nuestras mochilas ya no estaban. Era como si nadie hubiese estado ahí jamás. Justo cuando estaba por subirme, sentí que alguien me tocaba el hombro. ¿Disfrutando las estrellas?, preguntó la anciana de antes. Grité y le ordené que se alejara. Ella pareció entender mi miedo, pero sonrió. No cambies la estación, susurró, y caminó hacia el Mazda gris que no había notado, estacionado a mi lado. Todo el entorno había cambiado. Ahora la carretera era visible, y un par de autos pasaban por ahí.
Miré alrededor buscando el cuerpo de Amber, pero no había nada, solo una roca donde antes estaba ella. Subí al auto, me abroché el cinturón y puse reversa. No quería manejar ese coche, pero no tenía otra forma de volver a casa, y mucho menos el valor para pedirle ayuda a la mujer. Justo cuando iba a irme, me congelé. El odómetro marcaba 1103.